Bueno, continuando con los temas que me interesa que adelantemos con ustedes, tomando en cuenta, como les había dicho en el audio o en el video anterior, que son más teóricos que prácticos, y es el tema de la inspección de protocolos. Ahora bien, primer punto, primer tema o subtema que tenemos que desarrollar es: ¿a cargo de quién está la inspección de protocolos? Y esa respuesta la encontramos en el artículo 84. En el artículo 84 establece en la capital y en los municipios del departamento de Guatemala, artículo 81, numeral 2, concatenándolo, está a cargo del director del Archivo General de Protocolos, y en los demás departamentos está a cargo de los jueces de primera instancia. Ellos tienen a su cargo la inspección y revisión de los protocolos. Sin embargo, esa es como la regla general que admite una excepción, y la excepción la encontramos en el artículo 84. En el artículo 84 establece: sin perjuicio de lo anterior, el presidente del organismo judicial podrá nombrar anualmente el número de notarios colegiados activos que sean necesarios para practicar, inspeccionar y revisar el protocolo. En la práctica, esta es la modalidad que se ha utilizado. El Archivo General de Protocolos, la inspección de protocolos no lo hace el director, ni tampoco lo hacen los jueces de primera instancia. Quienes realizan la inspección y revisión del protocolo lo hacen notarios que fueron contratados exclusivamente para eso. Llegan al Archivo General de Protocolos, desde la primera hora empiezan a revisar el protocolo de los notarios que hayan citado con anterioridad, y a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12 atienden a cierto número de notarios en la cual les realizan la inspección de protocolos. En el artículo 85 establece cuál es el objeto de la inspección y revisión. Regulando, la inspección y revisión tienen por objeto comprobar si en el protocolo se han llenado los requisitos formales establecidos en la ley. ¿Cuáles son esos requisitos formales que establece la ley? Aquí tendríamos que recordar las primeras clases. Aquí tendríamos que recordar la segunda clase. Aquí tendríamos que recordar la tercera clase, porque realmente durante el desarrollo del curso, ¿qué es lo que estuvimos viendo? ¿Cuáles son las formalidades que el notario tiene que cumplir a la hora de redactar los instrumentos públicos, a la hora de redactar el protocolo? Y no estoy hablando únicamente de los artículos 13 y 29, que son los que tienen un listado así taxativo de cuáles son las formalidades que tiene que cumplirse dentro del protocolo, sino también otras formalidades que establece la ley. Por ejemplo, se recordarán que para que el notario pueda empezar a cartular tiene que haber pagado el derecho de apertura del protocolo. Para que el notario pueda empezar a cartular, tuvo que haber redactado el primer instrumento público, iniciando en la primera línea del pliego inicial. Lo tuvo que haber cerrado el 31 de diciembre o antes si el notario dejó de cartular, y lo tuvo que haber hecho con una razón de cierre. Es decir, cuando al notario le inspecciona su protocolo, presenta el protocolo y el inspector empieza a revisar que se han cumplido con todas las formalidades establecidas por la ley. Si tiene, como les dije al inicio, pagado el derecho de apertura al protocolo, si tiene redactado su razón de cierre, si lo ha redactado el 31 de diciembre o antes, si dejó de cartular antes, si ha redactado su índice, si en ese índice ha observado las columnas que tiene que contener, como por ejemplo el número de orden del instrumento público, el lugar y la fecha de su otorgamiento, los nombres de los otorgantes, el objeto del instrumento público, el folio que principia, tiene que haber pagado los 50 centavos en timbres fiscales por cada hoja que establece la ley,
tiene que estar emplastado el protocolo, etc. Todo eso tiene que revisar el inspector de protocolos. Ahora, ¿qué clase de inspecciones existen? Hay en principio dos clases de inspecciones. Está la ordinaria y está la extraordinaria. Artículo 86. La inspección y revisión puede ser ordinaria y puede ser extraordinaria. La ordinaria se hará cada año, establece la ley. Cada año el inspector de protocolos tiene que estar revisando el protocolo de los notarios. Obviamente, vencido el año, espera el plazo de 30 días que establece la ley para poder empastar el protocolo y ya inmediatamente ya pueden empezar a revisar ese protocolo, porque si lo hacen antes de que cumpla el plazo de 30 días, el notario podría tener una excusa de decir, bueno, no lo he empastado porque no se ha vencido ese plazo. Entonces, normalmente estamos hablando de que pasados los 30 días ya pueden empezar a hacer la inspección y revisión del protocolo. Ahora, esa es la ordinaria. Ahora la extraordinaria es simple. La extraordinaria cuando así lo ordena la Corte Suprema de Justicia. Cuando la Corte Suprema de Justicia ordena realizar una inspección, esa inspección se le conoce como una inspección extraordinaria. La inspección, establece la ley, se tiene que hacer en presencia del notario. ¿Ya? Se tiene que hacer en su presencia. Cuando se ordena una inspección, cuando se manda a citar al notario para que lleve su protocolo a inspección, está obligado. Si el notario se niega o no se presenta, el inspector lo tiene que poner en conocimiento del juez de primera instancia. Y el juez de primera instancia le da 24 horas al notario para que haga uso de su derecho de defensa y obviamente exponga las razones de su incumplimiento o su negativa. Y dentro de las próximas 24 horas tendrá que dictar la resolución. Resolución que va en dos sentidos: que no está obligado a presentar el protocolo o que está obligado a presentar el protocolo. Obviamente, si no está obligado a presentar el protocolo es porque hay alguna causa que lo justifique. ¿Cuál podría ser esa causa? Por ejemplo, tuvimos el caso de un colega que nunca cartuló, pues obviamente y no tiene obligación de presentar el protocolo. Pero si está obligado a presentar el protocolo, entonces el juez va a dictar la resolución diciendo que debe presentar ese protocolo, pero lo va a hacer bajo apercibimiento, que si no lo presenta, entonces se va a ordenar la ocupación y la extracción del protocolo, es decir, que se le quita del poder del notario ese protocolo para hacer la inspección. Inclusive se puede recurrir al auxilio de la fuerza pública, es decir, se puede pedir la ayuda de la Policía Nacional Civil para poder cumplir con lo ordenado por el juez de la ocupación y extracción del protocolo. El notario está obligado y le conviene presentar ese protocolo, porque si no lo hace va a incurrir en desobediencia, que eso es un delito penal, por no presentar el protocolo. Además, por su calidad de depositario, también incurre en otro delito, que podría ser el de apropiación y retención indebida. Sin embargo, pues yo les aconsejo que esto no lo mencionen en el examen. En el examen basta que ustedes vengan y digan, pues el notario está obligado a presentar el protocolo para su inspección y revisión. Si no lo hace, se pone en conocimiento del juez de primera instancia, le da un plazo de 24 horas para que exponga los motivos de su negativa y dentro de las 24 horas tendrá que dictar la resolución. Y si la resolución es en el sentido de que está obligado a presentar el protocolo, lo hace bajo apercibimiento de que si no lo hace, se ordenará la ocupación y extracción del protocolo. Si no es posible, y para eso se puede pedir el auxilio de la fuerza pública. Y si no es posible hacer la inspección en presencia del notario, se tendrá que remitir al Archivo General del Protocolo. Con eso es suficiente para que podamos exponer las razones del por qué el notario sí le conviene y sí está obligado a presentar ese protocolo. Más sin embargo, eso que les dije, pues es una cuestión adicional que no hay que mencionarlo en el examen privado porque no estamos en la fase pública, sino en la fase privada, pero efectivamente la ley indica que el notario que dio lugar a la ocupación y la extracción
incurre en responsabilidades penales por su desobediencia y tanto por su condición de depositario del protocolo. Bueno, ¿cómo se deja constancia de la inspección y revisión del protocolo? ¿Cómo se deja constancia? Bueno, ya dijimos que la inspección y revisión se tiene que hacer en presencia del notario, pero ¿cómo dejamos constancia de eso? Artículo 87, ahí establece que ahí se tiene que faccionar un acta, es decir, que el inspector de protocolos facciona un acta donde hace constar que se está practicando la inspección y revisión de un protocolo. Y ahí va a hacer constar tres cuestiones. Primero, si se llenaron o no en el protocolo los requisitos formales. O sea que el inspector de protocolo solo va a hacer constar se llenaron o no se llenaron los requisitos formales. Si no se llenaron, va a indicar cuáles son esos requisitos que no se llenaron. Por ejemplo, el notario no cumplió con aquel mandato que no se pueden utilizar abreviaturas. Aquí el notario utilizó la abreviatura por ejemplo, en vez de colocar testado, puso TDO. Por ejemplo, que no se permite utilizar cifras o números, las utilizó. Entonces, en este caso, él va a indicar que no se cumplieron con las formalidades que establece la ley. El notario puede hacer las observaciones y las indicaciones que considere. Por ejemplo, hemos tenido el caso en que la foliación lo hacen con lápiz y a criterio del archivo del inspector, eso se tiene que hacer con lapicero. Pero digamos que viene un notario y dice, bueno, la ley no lo establece, no indica que exista obligación de hacerlo de manera con lapicero, por lo tanto yo lo hice con lápiz. Bueno, el inspector va a dejar constancia de eso y después tiene que remitir una copia de esa acta a la Corte Suprema de Justicia. Aquí estoy hablando en el sentido de que no se cumplieron con las formalidades que establece la ley, porque si se cumplieron con esas formalidades, ahí terminó. Pero si no se cumplieron con esas formalidades, entonces una copia de esa acta certificada la tiene que remitir a la Corte Suprema de Justicia. ¿La Corte Suprema de Justicia para qué? Para que cumpla con lo que establece el artículo 101. Las infracciones establecidas en la ley, obviamente una infracción es incumplimiento de las obligaciones que establece el Código de Notariado, de sus disposiciones cuando no se cumplen, entonces tendrá que imponer una sanción. ¿Y cuál es la sanción que va a imponer? Puede ser que lo amoneste o lo censure o le imponga una multa que no exceda de 25 quetzales la primera vez. O sea, la primera vez puede ocurrir tres situaciones. La primera vez que infringe el notario las disposiciones del Código de Notariado: amonestar, censurar o imponerle una multa hasta 25 quetzales la primera vez. Esto no es en orden, que primero se le amonesta, después se le censura y después se le impone la multa. No, la primera vez la Corte Suprema de Justicia decide cuál de estas sanciones le va a imponer. La segunda vez, que es lo que llama la ley siempre en el artículo 101 como reincidente, le puede imponer una multa de hasta 100 quetzales. Es decir, le va a aumentar, o sea, la multa ya ahora va a ser hasta de 100 quetzales, o lo va a suspender un mes hasta un año. Es decir, por un mes, por 2 meses, por 3 meses, no va a poder ejercer la profesión de notario porque está suspendida. Esa es la segunda vez. O sea, la Corte Suprema de Justicia decide en la segunda vez que comete la infracción si lo va a multar hasta con multa de 100 quetzales o simple y sencillamente lo va a suspender en el ejercicio de su profesión. Eso sí, regresando al artículo 88, ahí establece que previo a imponer esta sanción le tiene que correr audiencia al notario. O sea, le tiene que correr audiencia, lo tiene que escuchar.
porque se recuerdan que ante el inspector, el notario dio explicaciones. Ahora viene la Corte Suprema remitieron el acta a la Corte Suprema de Justicia. Ahora la Corte Suprema de Justicia, previo a imponer la sanción, lo tiene que escuchar al notario para ver si él justifica y no le impongan la sanción. Pero si a criterio de la Corte Suprema de Justicia el notario no desvaneció los reproches que le hizo al inspector de no haber cumplido con las formalidades a la hora de ir formando ese protocolo, entonces le va a imponer las sanciones que anteriormente les mencioné. Contra eso, el notario puede imponer o puede plantear, el recurso de responsabilidad. Es decir, si el notario es sancionado por no haber cumplido con las formalidades que deben de llenarse en el protocolo, entonces el notario, si no está de acuerdo, el recurso que puede plantear sería el recurso de responsabilidad. Bueno, para finalizar, dos cuestiones nada más. La primera, habíamos señalado que según el artículo 86, la inspección y revisión puede ser ordinaria, puede ser extraordinaria, pero no se les vaya a olvidar que el artículo 21 del Código de Notariado también está regulada la inspección especial. Pero obviamente la inspección especial es cuando se presume que se ha cometido un hecho delictivo, ya sea por parte del notario o por parte de cualquier persona que intervinieron a la hora de redactar un instrumento público. Y pues necesitamos hacer una pericia, un peritaje sobre alguna firma, por ejemplo, si realmente esa firma le pertenece al titular o al propietario de un bien que la enajenó, que la vendió, etc. O posiblemente esa firma está falsificada. Entonces, en este caso, se tendría que hacer una inspección especial. Aquí ya interviene el Ministerio Público, aquí ya interviene un juez de primera instancia penal que tendrá que dictar una orden para que el notario presente ese protocolo, porque recuérdense que también vimos que el protocolo pues, no puede ser extraído del poder del notario, salvo los casos que establece la ley, que esto sería uno de esos casos. Hay que tenerlo presente, pero siempre les he dicho, cuando pasa al área pública, pues es mejor no mencionar mucho, solo responder lo que le está preguntando el examinador. Pero también hay que conocerlo por si acaso nos llegan a preguntar, porque si a usted le dice, mire, el Ministerio Público le solicita el protocolo para hacer una inspección, para hacer un peritaje, pues yo diría que en ese caso mejor que venga la orden judicial, porque si después se pierde el protocolo, recuerden que el notario es responsable, es depositario del protocolo y responsable de su conservación. Y finalmente el artículo 89 establece que las resoluciones que se dicten con motivo de la inspección y revisión del protocolo no prejuzgan sobre la validez de los instrumentos públicos. Es decir, recuerden que el archivo lo único que va a revisar es que si se cumplieron, o el inspector de protocolos lo único que va a revisar es que si se cumplieron o no se cumplieron con las formalidades establecidas en la ley y nada más. Él no se va a poner a revisar si las firmas son falsas, no se va a poner a revisar si el inmueble realmente pertenece a la persona que lo está vendiendo, si existe realmente ese inmueble, si ese documento personal de identificación que se le presentó ante el notario realmente es auténtico, si efectivamente los comparecientes son conocidos del notario porque así lo colocó. Eso no lo va a revisar el archivo. Él únicamente, o el inspector de protocolo únicamente lo que va a revisar, lo que va a inspeccionar es si se cumplieron o no se cumplieron con las formalidades establecidas en la ley.